De las cosas más graves, Francisco Labastida, que se están diciendo en este momento respecto a la realidad político-electoral, está el tema del narco. Hemos oído a los opositores plantear que el presidente tiene una suerte de pacto con el narco. El presidente exhibió un exceso ya, que además por ser exceso cae en lo ridículo, que es la acusación que algunos dirigentes políticos y algunos medios de comunicación o comunicadores, entre comillas, hacen en relación a que el presidente de México o el gobierno de México tiene pacto con los grupos del narcotráfico o está ligado con los grupos del narcotráfico. Esto no se hizo nunca durante todo el periodo neoliberal, aunque era muy evidente, sobre todo el tema de la liga del secretario de Seguridad Pública del gobierno de Calderón con estos grupos delictivos, por lo que precisamente está siendo juzgado en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero hoy, a falta de otros argumentos, a falta de otra narrativa, porque en la lucha por la narrativa el licenciado López Obrador ha ganado con creces la narrativa a los grupos de la derecha conservadora y a sus medios convencionales de comunicación. A falta de eso, pues se van a este extremo, pero es una ofensa. Además debieran probarlo. No lo van a hacer porque no tienen los elementos. Todos sabemos que el licenciado López Obrador tal vez sea la persona no de hoy, sino de varios lustros atrás, más espiada, más visualizada por los órganos de espionaje del periodo neoliberal y por los grupos de espionaje también de la derecha conservadora del momento actual. Han investigado cuántas casas tiene, cuántos automóviles, cuántas cuentas bancarias, etcétera, y nunca han encontrado absolutamente nada que pueda avergonzar al licenciado López Obrador. Y ahora esta denuncia que hace, por ejemplo, Muñoz Ledo, el presidente en la mañana dijo, él me conoce bien, y claro que lo conoce bien, y sabe que el presidente Andrés Manuel López Obrador no está interactuando o no está mezclado o no tiene compromisos con estos grupos del crimen organizado en absoluto. Qué lamentable por parte de Muñoz Ledo que haga este tipo de afirmaciones sin mayor rubor y sin ninguna prueba en concreto. Muy lamentable por la participación que él ha tenido en algunos momentos de la historia del país, aunque evidentemente pues siempre ha ido con bandazos. En un momento pues apoyó el Frente Democrático Nacional, después fue candidato a diputado del Partido Acción Nacional, candidato del Partido Acción Nacional, después otra vez le colocó la banda presidencial al presidente de México, hoy sale con estas afirmaciones totalmente absurdas, y también el presidente se refirió pues a Labastida, que incluso alguno de los reporteros dijo qué autoridad moral tiene Labastida, cuando el presidente incluso ahondó un poco más en el hecho de que Labastida insistió con el presidente de México en que aprobara el FOBAPROA, es decir, convertir la deuda privada de unos cuantos en una deuda pública, por medio de la cual pues ha llegado ya casi a 3 millones de pesos y la estamos pagando todos los mexicanos. ¿Qué autoridad moral puede tener además Labastida cuando él sí hay elementos probatorios sustantivos de las tranzas que hizo a través del Pemex Gate? No, pues puras fichitas. Y finalmente también se refirió a Carmen Aristegui, que reproduce estas, digamos, maquinaciones perversas en contra del presidente de México. La situación real, dice el presidente, es que como ellos controlan la inmensa mayoría de los medios de comunicación convencional, pues están lanzando esta campaña. A falta de argumentos más creíbles, incluso más lógicos, se atreven a hacer estos señalamientos contra el presidente. Cosa, repito, que nunca hicieron en el periodo neoliberal contra quienes sí tenían, de una u otra manera, relación con estos grupos delincuenciales. Ahora, por otro lado, también vale la pena señalar que el presidente se refirió a cada uno de los expresidentes del periodo neoliberal, desde Carlos Salinas de Gortari como el padre de la desigualdad en México y de la corrupción también que se generó y se multiplicó en el periodo neoliberal, hasta Peña Nieto,
En el caso de Peña Nieto, el presidente incluso pidió que se pudiera pasar el discurso que él dio de toma de posesión como presidente de la República, donde le agradece a Peña Nieto que no haya intervenido para la sucesión presidencial como descaradamente lo hizo Vicente Fox, por ejemplo, y los otros. Pero hay que diferenciar las cosas y hay que aclararlas bien, como lo hizo el presidente. O sea, le agradeció a Peña no meterse en el sentido de que los grupos de la oligarquía nacional en un momento trataron de presionar a Peña Nieto para que hubiera un candidato único de la derecha, que fuera en este caso el candidato del PAN, Anaya. El presidente Peña Nieto no se metió. Posteriormente quisieron que interviniera para que el candidato común de los grupos de la derecha fuera Mid, y tampoco. Entonces el presidente, de manera honesta, de manera justa, de manera clara, pues agradece esa posición de Peña Nieto. Pero eso no significa que por Peña Nieto haya llegado a la presidencia de la República. Llegó por el apoyo masivo de la votación de nuestro pueblo, que es muy diferente. Entonces todo lo quieren tergiversar, pero afortunadamente pues existen las benditas redes sociales y eso ayuda a esclarecer las cosas, como lo hace el presidente en cada una de las conferencias matutinas. Finalmente hay que destacar, digamos, a contrapartida de los ataques sistemáticos de la derecha conservadora a través de sus medios de comunicación convencional, que México, dijo el presidente, es el país que más energías limpias producirá en el corto plazo, lo cual también viene a echar por tierra todas las mentiras que se dijeron de manera múltiple a través de estos medios de comunicación convencionales. O sea, no les sale nada bien, aunque temporalmente logran confundir a algunas personas por falta de información o por la insistencia de repetir 1, 2, 3 mil veces la misma mentira. Pero cuando la verdad llega, pues se hace la luz y la gente que en un momento pudo haber tenido alguna duda de la actuación y de la profundidad de los cambios que se están desarrollando en la 4T, una vez que se restablece bien la información, pues caen al suelo los argumentos de estos grupos de la derecha conservadora. Y además al país le va bien, como ha dicho el presidente de México en muchas ocasiones, citando a uno de los italianos, que lo dejamos de tarea su nombre, ustedes ya lo deben saber, dice que en política hay que tener fortuna y virtud. Fortuna en el sentido de suerte y virtud, pues las virtudes en el caso de López Obrador le sobran. Pero también tuvimos suerte en el sentido de que México emprendió, digamos, una negociación con una empresa Talos, que se dedica a la exploración, a la perforación de pozos petroleros, a la extracción de petróleo, en el sentido de que en el periodo neoliberal a esta empresa le dieron contratos para perforar, explorar, explotar el océano, el Golfo de México, y Pemex, pues también de manera casi conexa o aledaña, también se quedó con una parte para explorar y perforar. Entonces, al final, pues como el petróleo se comunica y a veces no se detecta la primera esa comunicación al interno, finalmente es un manto petrolero que tanto beneficia a Talos como beneficia a Pemex, pero de acuerdo a los términos de los contratos, quien va a hacer la explotación de esa reserva petrolera es la empresa con más experiencia. Y la empresa con más experiencia entre Pemex y Talos, por suerte, entre comillas, pues es nada más y nada menos que Pemex, la empresa que en el periodo neoliberal quisieron debilitar y casi privatizar. Y también el otro tema es que cuando las reservas que se encuentran en la parte que corresponde, en este caso a 12 empresas, si el mayor porcentaje se encuentra del lado de una de las empresas, pues es la empresa que también une este argumento a sus elementos sustantivos para también explotar esas reservas petroleras. Y en este caso, más o menos la proporción es 40% para Talos, 60% para Pemex. Entonces Pemex va a explotar ese manto petrolero, esas reservas petroleras,
porque tiene más experiencia y porque aproximadamente el 60% de las reservas corresponden a la parte que tiene Pemex. Entonces, esta es suerte y virtud. Suerte, repito, por las circunstancias propias que se dan, y virtud porque afortunadamente también tanto el presidente como los responsables de dirigir a Pemex pues tienen virtudes que los hace superiores a los que nos robaron y nos saquearon en el periodo neoliberal. Bueno, pues estamos contentos por las noticias que acaba de dar el presidente. Ayer fue sobre la fortaleza del peso y los logros de la economía mexicana. Hoy, el anuncio de que el país que más energías limpias producirá en el corto plazo es México, pues también nos llena de felicidad y nos llena de orgullo. Y te invito a que nos des tu opinión a través del Facebook y que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Que pases buen día.